Bienvenidos. La siguiente presentación corresponde al proyecto de integración Ciencias de la Ingeniería en Recursos Hídricos, trimestre 22O, estimación de los parámetros hidráulicos de un acuífero libre, presentado por la alumna Abril Ferrer Martínez y como director de proyecto al doctor Lázaro Raimundo Reyes Gutiérrez. En el presente proyecto se expone la investigación y valoración hidrogeofísica del acuífero libre en Santa María Jacalpa, municipio de Tenango de Arista, perteneciente a la proporción sur del Valle de Toluca, que se caracteriza por ser un ambiente lacustre aluvial. En dicha región del recurso hídrico subterráneo ha sufrido un deterioro tanto en cantidad como en calidad. En el Valle de Toluca concentra un gran número de habitantes, ya que en la segunda zona industrial más significativa y la primera en producción agrícola del Estado de México, por lo que dicha zona está expuesta a una mayor vulnerabilidad a la contaminación por fuentes puntuales y difusas. El término de vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación apareció en la década de los 60 y desde entonces ha tenido lugar gran cantidad de definiciones diferentes, pero en esencia todas hacen referencia a los procesos de atenuación natural que pueden estar presentes en la zona no saturada y a las características del medio físico que pueden facilitar la migración de los contaminantes hasta alcanzar al agua subterránea. El objetivo general del proyecto es recopilar, organizar y analizar la información disponible relacionada con el área de estudio y con la temática de trabajo de hidrogeofísica para conformar una base de datos geoeléctricos. Sus objetivos específicos son recopilar muestras de suelo para su análisis granulométrico y estimación de parámetros hidráulicos del acuífero freático, efectuar mediciones de sondeos eléctricos verticales para delimitar las unidades litoestratigráficas superficiales. La composición química del agua subterránea está influenciada por factores como topografía, rocas minerales, clima, suelo, procesos hidrogeoquímicos que se presentan en la cuenca hidrográfica y el acuífero. Generalmente los procesos hidrogeoquímicos que intervienen significativamente en la química del agua subterránea son las actividades antropogénicas. En el paso de los años, la actividad humana da lugar a la generación de una serie de productos residuales que son devueltos al medio ambiente en forma de desechos. Estos residuos por lo general no son asimilables como los ciclos naturales o lo son a su ritmo muy inferior a su incorporación. Las propiedades físicas como la porosidad y la conductividad hidráulica también son de gran importancia. La comunidad de Santa María Jacalpa es una zona importante de producción agrícola del Valle de Toluca, donde se emplean fertilizantes químicos fosfatados y nitrogenados principalmente, lo que conlleva la contaminación del suelo, donde ocurre la evolución química del agua subterránea y alteración de la calidad de agua del acuífero libre, ya que el agua es la que condiciona en primer término los fenómenos de descomposición y migración, debido a que los perfiles del suelo y las condiciones hidrogeológicas de cada región influyen directamente en este proceso. Además es donde tiene lugar la infiltración o recarga y flujo horizontal del agua, por lo que es necesario conocer las propiedades físicas de las unidades geológicas en una región determinada. Para esto la hidrogeología se apoya de métodos de prospección o exploración geofísica. Uno de estos métodos es el sondeo eléctrico vertical conocido como SEP. Los suelos, sedimentos y rocas poseen diferente capacidad de conducir la corriente eléctrica. Este comportamiento cambia significativamente cuando las fisuras o los poros están ocupados por agua o por la presencia de arcillas como materiales de grano fino, lo que genera una disminución de las resistividades. La interpretación de la información obtenida de los sondeos eléctricos verticales permite determinar la profundidad, espesores y resistividad verdadera de los diferentes estratos. Los sondeos eléctricos verticales generan la información necesaria para determinar los cambios verticales en la litología correlacionándolos con las características geoeléctricas del subsuelo. Este método consiste en inyectar corriente
eléctrica al subsuelo. Uno de los arreglos geoeléctricos más usados es el de Schlumberger, como se observa en la figura 1. Aquí observamos el diagrama del arreglo de electrodos tipo Schlumberger usado e instalado en campo, en el que se emplean 4 electrodos de acero A, B, M y N. Los electrodos A y B son los que transmiten la corriente eléctrica al terreno, en los cuales conforme se va incrementando la distancia se alcanza mayor profundidad y se denomina espaciamiento o abertura AB entre dos. Los electrodos M y N detectan la diferencia de potencial, donde se obtiene el valor de la resistividad aparente, propiedad inversa a la conductividad eléctrica expresada en ohm-metro. La metodología para el desarrollo del proyecto se dividió en diferentes etapas, como revisión de bibliografía, en donde se consultó información sobre las características físicas, geológicas y hidrogeológicas del Valle de Toluca y de la comunidad de Santa María Cacalpa en las cartas geológicas del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para ello, en la recopilación de datos en el área de estudio se realizaron previamente 19 sondeos eléctricos verticales. En este trabajo se realizó el análisis e interpretación de datos geoeléctricos obtenidos mediante el método de sondeo eléctrico vertical. El análisis y procesamiento de datos de campo se efectuó con el programa IX1D, un programa de inversión de datos geofísicos donde se ingresaron los datos geofísicos de la resistividad aparente medida en campo, y los espaciamientos M y N y A, B entre 2 para cada sondeo eléctrico vertical, para posteriormente integrarlos en mapas o perfiles con el programa de computadora Surfer 16. Resultados alcanzados. Interpretación de datos geofísicos de los sondeos eléctricos verticales. Para la inversión de datos medidos en campo con el resistivímetro SA100, se graficaron los valores de la resistividad aparente contra el espaciamiento AB entre 2 en el papel doble logarítmico, como se muestra en la figura 2, que indicamos los resultados de la modelación iterados con un porcentaje de error cuadrático medido RMS menor al 5% con el programa de la computadora I1X1D, proporcionando los principales tipos de curvas, los espesores y las resistividades suavizadas obtenidas para el área de estudio. Los puntos representan los datos medidos en campo y la curva continúa como un modelo teórico de menor ajuste. Para el modelo analizado se grafica en la ventana de la curva, como se muestra en el lado izquierdo. El valor del error de ajuste representa la diferencia relativa entre las curvas teórica y de campo para el sondeo analizado y los parámetros de su modelo de capas, resistividad y espesor, como se muestra con la línea roja del lado derecho. Como resultado se obtuvo un modelo de 5 capas o 5 unidades geoeléctricas, asignándole la resistividad real, profundidad y espesor a cada una de ellas. La curva tipo QHKQAA, obtenida en la inversión del sondeo eléctrico vertical 1, y la curva tipo AKHKHK, obtenido de la curva de inversión del sondeo eléctrico vertical 2. Los modelos de capas obtenidos se llevaron a cabo en el programa Surfer 16 para elaborar mapas y perfiles de la distribución de la resistividad eléctrica y correlacionarla con la geología del área de estudio. Perfiles geoeléctricos geológicos. Para el perfil geoeléctrico geológico 1, con base en los resultados obtenidos de la inversión en cada sondeo eléctrico vertical, se generó un perfil geológico NWSE integrado por los sondeos eléctricos verticales 9, 10, 11 y 12, y el perfil geológico 2 integrado por los sondeos eléctricos verticales 13, 14 y 15.
revelando la presencia de 5 capas geoeléctricas geológicas e indicando la profundidad de las capas detectadas, unidades litoestratigráficas y el intervalo de valores de la resistividad eléctrica respectivamente, como se muestra en la figura 3 y 4. En la figura 4 se muestra el perfil geofísico geoeléctrico de los sondeos eléctricos verticales del 13 al 15. Las unidades geoeléctricas para ambos perfiles de la primera está asociada a la presencia de arcillas y suelos franco-arenosos. La segunda y tercera unidad relacionada con gravas, arenas y limo, con interstratificación de ceniza volcánica o rellenos aluviales. La tercera a gravas gruesas, limos arcillosos y presencia de roca ígnea. Y finalmente la quinta unidad geoeléctrica se asocia a la presencia de roca ígnea, gravas gruesas, arenas y en el caso del sondeo eléctrico vertical 14 al valor tan alto de resistividad puede deberse a la roca compacta, como se muestra en la tabla 1 y 2. En la tabla 1 corresponde a la descripción del perfil geofísico para los sondeos eléctricos vertical del 9 al 12. En la capa 1 encontramos valores de resistividad de 6 a 25 ohmmetros relacionado a arcillas y suelos francos. En la capa 2 los valores de resistividad entre 200 y 356 ohmmetro correspondiente a gravas, arenas y limos con interstratificación de ceniza volcánica, relleno aluvial. En la capa 3 sigue teniendo valores entre 175 y 386 ohmmetro asociado a gravas gruesas y limos arcillosos. Para la capa 4 los valores son entre 15 y 105 ohmmetro con la presencia de arcillas, arenas y arenas arcillosas y depósitos piroclásticos. Para la capa 5 encontramos valores entre 48 y 101 ohmmetro. En la tabla 2 se muestran la descripción del perfil geofísico correspondiente a los sondeos eléctricos verticales del 13 al 15. En la capa 1 encontramos valores de 3 a 58 ohmmetros y corresponden a las capas arcillosas. En la capa 2 valores de 171 ohmmetro asociado a rellenos aluviales. En la capa 3 valores entre 150 a 249 relacionados con basaltos y dacitas. En la capa 4 corresponde a valores de resistividades entre 156 y 355 ohmmetro, y en la capa 5 del sondeo eléctrico vertical 13 y 15 valores bajos de resistividades de 48 y 75 ohmmetro. Conclusiones. El sondeo eléctrico vertical es una muy buena herramienta para determinar las variaciones verticales del subsuelo correlacionándolo con sus propias propiedades geoeléctricas y geológicas. Los valores de resistividad eléctrica en los perfiles presentados son bajos, lo que indica que el nivel freático se encuentra a poca profundidad respecto al suelo. Se corroboró que el material geológico en Santa María Cajalpa corresponde a tipo lacustre aluvial, con presencia de rocas ígneas como basaltos y andesitas, así como brechas volcánicas. El programa IX1D requiere experiencia para su manejo y el conocimiento de los diferentes tipos de curvas que se obtiene de los datos de campo para proporcionar un mejor resultado. A continuación presento referencias consultadas para la elaboración del proyecto.